Estamos en Vida Familiar. Hoy hemos invitado a un matrimonio que nos contará cómo vivieron en una época de su vida la tensión entre familia y trabajo. Ellos son Glenda y Jairo, que además tienen 40 años de casados. Esos son horas de vuelo. Y tienen 4 hijos, todos varones, ¿verdad? Sí. Todos varones. 39, 37, 35 y 33 años. Entonces, yo quisiera que ellos empezaran contándonos en qué momento de la vida, del matrimonio, de la familia, fue que empezaron a sentir esa tensión, ese conflicto entre la familia y el trabajo de Jairo. Bueno, más o menos cuando Juan Carlos tenía unos 7 años, porque de ahí para abajo los otros ya estaban, era como un kinder en mi casa. Entonces, Todos así, ¿no? Además sí, que muy bien planeada la familia. eran en escala las cabezas. Escalita. Entonces siempre la crianza es dura y yo me sentía a veces sola, Sí. pero también entendía que Jairo tenía una responsabilidad muy grande, mucho trabajo y teníamos que sacar esos hijos adelante. ¿Cuántos años de casados llevaban en ese momento? Más o menos. ¿Cuántos? Porque yo para el cálculo soy más mala. No, en ese momento llevábamos 9 años de casados. Sí, 9 años de casados. ¿Y era un puesto de alto directivo? Sí. Sí, yo trabajaba con un grupo financiero muy importante que tenía varias compañías, entonces la responsabilidad era muy grande. Grande. Entonces tú te sentías sola. ¿Qué más sentías, Glenda? A veces sentía rabia. Sí. Aparte de sentirme sola, me sentía con rabia porque yo decía que justificación estos niños aquí, yo todo el día no, porque se iban por la mañana para el colegio y venían por la tarde, pero de 4 de la tarde a 10 de la noche o 9 de la noche era un trajín. Entonces Jairo de pronto podía venir a la casa temprano, entonces se los llevaba a pasear o jugaba con ellos o los entretenía y los niños reclamaban. Claro. Los niños decían, mami, mi papi, ¿por qué no llega? Mi papi, ¿a qué horas viene? Sí. Y a veces se ponían en el balcón esperando a ver si el papá llegaba. O sea, a mí esas cosas me daban... Pero después reflexionaba y pensaba, pues, se metió uno en esta empresa, tiene que salir adelante y tiene que adaptarse a muchas cosas, ¿no? ¿En la empresa Del de matrimonio. negocios o en la empresa del matrimonio En la y la empresa del familia? matrimonio. Familia. Bueno, entonces tú sentías unas veces soledad, otras veces Rabiecita. ¿Rabiecita contra él o contra la vida, contra las circunstancias? No, contra él. Contra la él. vida, no, contra él, porque yo decía, pero ¿cómo es posible que no pueda sacar un rato y venirse? Pero en realidad eran muchas las juntas, muchos los compromisos, venía gente de todas partes. Entonces él había tenía que momentos que atender. también sentías como comprensión, Sí. como pobrecito, como... Y cuando lo veía llegar tan cansado, entonces ahí sí se me iban todos los pensamientos, los sentimientos los sentimientos de rabiecita. rabia, porque los muchachitos se morían con su papá y salían a Claro. encontrarlo, entonces ya se olvidaba. Se bajan todos Sí. Jairo, ¿tú cómo te sentías? Bueno, yo me sentía en medio de esa irresponsabilidad responsable, ¿no es cierto? Es decir, yo creía que lo estaba haciendo muy bien, pero parece ser que no era tan responsable en todo sentido. Lo que pasa es que cuando uno tiene esa carga sobre los hombros y esa angustia de pensar que hay una mujer, 4 hijos que sacar adelante, pues hay que cumplir con muchas cosas. Y la verdad que esas entidades, pues no es que le exijan a uno, sino que uno mismo se exige por el compromiso que tiene para sacarlas adelante. Yo corriente digo porque llegué cuando estaba eso incipiente, entonces tenía un reto muy grande de sacarlas adelante, entonces ese reto era lo que hacía que estuviera en muchas reuniones, en muchos cócteles, en muchas juntas directivas, y eso me quitaba mucho tiempo. Claro que a medida de mis posibilidades yo trataba de llegar temprano a la casa, casi nunca lo lograba, pero lo que sí lo hice y creo que hoy en día no me arrepiento nunca fue poder lograr que los fines de semana estuviera con ellos siempre, para dedicarles el tiempo los fines de semana. Sábado y domingo era religioso para mí estar pues con ellos. ¿Y tú cómo lo vivías, Glenda, esa presencia de él en los fines de semana? Muy bien, Sí. porque hacíamos todos los programas, los 6, para todas partes. Entonces eso ayudaba. Eso ayudaba a que el lunes ya estuviera yo más suavecita. Para empezar de nuevo las... Bueno, y el conflicto entre ustedes dos generado por esa situación, o sea, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo lo manejaron? ¿Cuánto tiempo duró esto? Esto duró bastante tiempo, Mm. como unos 12 o 15 años, papi, más o menos como unos 12 o 15 años. 19, Lo que pasa es que yo exactamente. pienso que cuando uno, primero, mucho amor, ¿no? Entonces eso baja todo lo que puede haber de aburridor. Segundo, los hijos.
Los Sí. hijos fueron siempre muy, muy pendientes, como te dije, del papá. Entonces eso hacía que yo pensara, bueno, estás trabajando, está por nosotros, listo. Yo no he sido una persona de discutir y eso creo que, por eso puedo decir que estoy en 40 años de matrimonio. Sí. Que es como la pregunta, Sino ¿no? Después de todo eso. escoger el mejor momento, el momento apropiado para hablar, Sí. para decir las cosas, estás haciendo esto, no lo estás haciendo, no me gusta, sí me gusta. Y afortunadamente Jairo también se dejaba hablar. Sí. Entonces el sentimiento del amor fue muy importante. Fue muy importante. ahí Yo para creo que eso es mantener, importantísimo a porque pesar de eso que- le ayuda a uno a perdonar y a olvidar y a seguir y A pasar, y a pasar, Y a- ¿no? y a- Muy sí, bien. sigo adelante con mi función, con mi responsabilidad, que además era mucha, Claro. porque esos 4 hijos, bueno, entonces ya. Bueno, ahí hay algo que a mí me inquieta y es que las personas cuando sentimos algo, sentimos, o sea, ahí había una carga de sentimientos interesante, Sí, sí, ¿no? sí. Y eso genera, ese conflicto familia-trabajo genera un sentimiento tanto de un lado como del otro. Cuando sentimos algo, podemos pensar, después de pensar, hablar y actuar, ¿cierto? Realmente yo me pregunto, ¿tú cómo pensabas la situación? O sea, tú estabas, digamos que muy sola, tú del sentimiento pasabas a pensar esa situación. ¿Cómo la pensabas? No, yo siempre pensaba, es un trabajo de mucha responsabilidad. Es una persona muy responsable, muy pendiente de los hijos y de mí dentro de sus posibilidades. En mi casa nunca tuve yo que abrir la boca para decir falta esto porque nunca pasó. Entonces uno como que hace una Pero faltaba balanza. el papá. Por eso, pero uno hace una balanza de todas las cosas buenas Sí. y la mayoría de las veces son más buenas que malas. Ujú. Entonces cuando tiene uno como el arma de decir, bueno, para ahí y deja el trabajo, porque entonces nosotros qué. Entonces me decía, pero mira, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que ir a tal parte, a viajar, que le tocó viajar muy seguido. Claro. Entonces a mí siempre me daba rabiecita, pero yo lo cogía en el momento en que podía decirle, para que cayera en cuenta. Muchas veces él dijo, bueno, me salí del almuerzo y me vine a estar un rato aquí. Y esperaba a los niños a las 4 de la tarde y se estaba con ellos hasta las 6 y después se iba a la comida, lo que tuviera. Entonces siempre le servía que yo le llamara su atención. Sí, sí. Bueno. ¿Y tú, Jairo, cómo lo pensabas? ¿Cómo lo veías? ¿Lo veías como un problema? ¿Lo veías como alguna situación? O sea, un problema que tenías que resolver, solucionar o... No, la verdad es que nunca lo vi como problemas, es una cosa como paradójica, ¿no es cierto? No lo vi nunca como problema. Yo sabía que tenía una responsabilidad compartida, es decir, de trabajo y de familia, y que las dos cosas eran muy importantes, la familia cordialmente y el trabajo posterior, pero que ambas jugaban un papel definitivo para salir adelante en lo que me había propuesto. Entonces, cuando Glendita habla de que de pronto salía algún rato y venía después de la hora del almuerzo, alguna cosa, yo siempre tuve en la mente los hijos y la señora, es decir, eso fue increíble, es decir, siempre estaba muy pendiente de ellos. Entonces, eso hacía que también yo lograra de pronto dedicarle su tiempo. Pero hay algo que ahora caí en cuenta y es que yo nunca me sentí ni responsable, ni me sentí mal, ni me sentí nada. Yo me sentía que estaba haciendo las cosas bien hechas. Y había dos cosas importantes, y era que había mucha comprensión. Lo que ella acaba de decir, eso me mataba a mí, porque en lugar de yo llegar y recibir regaños, recibía comprensión muy grande. Llegué, ¿cómo te fue? ¿Comiste? ¿No comiste? ¿Quieres tomar algo? No sé qué. Entonces me desarmaban completamente y al día siguiente, 2 días, sí me ponían en el punto que era y entonces tenía que... El punto de equilibrio. Entonces yo captaba, Bueno. entendía perfectamente que muchas veces fallaba, ¿no es cierto?, por tanto compromiso. Qué maravilla. Entonces, esto nos deja como esa idea de que en el matrimonio esas situaciones se pueden vivir distinto. O sea, para Glenda era una tensión, un conflicto, un problema, para Jairo en su momento no lo era. ¿Cómo identificar si en nuestro matrimonio estamos viviendo las cosas como es o no, sin darnos cuenta? Yo los invito a siempre estudiar, leer un poco más y para eso visítennos en nuestra página www.lafamilia.info. Bueno, en esto de lo que pensaban,
pasamos del pensar a actuar, a hablar, bueno, ya nos has dicho, Gleta, que tú le hablabas después, pero te lo proponías como una solución necesaria, como, o sea, la acción, o te quedabas callada, o qué decidías hacer.